Hola, bienvenidos a todos que vean este vídeo. En los próximos minutos quiero presentaros el padre del creacionismo. Hablo de Vicente Huidobro. Y primero quiero hablar de su vida, porque su vida es importante para el proceso de la creación del creacionismo. Y luego os enseño el manifiesto del creacionismo y vamos a ver unos puntos que son importantes en este vídeo, en este manifiesto. América Latina hoy en día puede ser seguro de sí mismo. Y eso tiene que ver con la gran cantidad de los autores importantes que vienen de Sudamérica. La mayoría de los autores populares tenía su popularidad en los años 20 del siglo pasado. Europa en este momento era el meca de los gran literarios, como por ejemplo Apollinaire. Y desde Europa vinieron las normas de la literatura. Los modernistas y vanguardias empezaban a romper en este momento con las tradiciones y luego postularon una nueva onda de literatura. Uno de ellos era el padre del creacionismo, el Vicente Huidobro. Ok, en esta parte os presento la vida de Vicente Huidobro. Él nació en el año 1893 en Santiago de Chile. Pues en el año 1900 regresa a Chile desde Europa, donde se había dirigido tempranamente junto a su familia. Y institutrices europeas se encargan de su primera formación. Pues en el año 1905, cerca de los 12 años, escribe su primera composición en verso, titulada Ese soy yo, que fue corregida por su madre. En el año 1910 publica su primer poema, El Cristo del Monte. Y en el año 1911, con 18 años, cursa estudios de literatura en la Universidad de Chile, en Santiago. En el año 1912, contrae matrimonio con Manuela Portales Bello y luego además dirige la revista Musa Joven, que funda en junio con su amigo Jorge Hübner Bessanilla. Y en la revista publica Huidobro casi la totalidad de poesía que aparecerá luego en Canciones en la Noche, una de sus óperas. Además, su primer caligrama publicó en esa revista. Pues en el año 1914 dicta la conferencia Non Serviam en el Ateneo de Santiago. Publica Pasando y Pasando en Santiago. Esa obra es una edición rupturista con fuertes críticas sociales y religiosas y especialmente critica allí los jesuitas. Su abuelo quema la edición y Huidobro puede salvar solo unos pocos ejemplares. Además publica Las Pagodas Ocultas, que incluye poemas y ensayos. Pero lo más interesante en esta obra es que por primera vez firma con el nombre que usa posteriormente, el nombre Vicente Huidobro. Pues en el año 1916 viaja a Buenos Aires en junio y pronuncia una conferencia sobre poesía otra vez en el Ateneo, donde esposa su teoría creacionista.
En el año 1918 nace su hija Luisa, María Luisa, y con Huidobro llega la revolución estética. Todo en este año 1918, y esa revolución estética se producía en el resto de Europa, y de la cual el ambiente poético madrileño se encontraba al margen, iniciándose así el movimiento ultraísta. Pues otra vez el año 1919, en este año empieza a estudiar en la Universidad de la Sorbonne y en otras universidades europeas. Él estudia allí cursos sobre biología, fisiología, sociología experimental, y además se interesa en el conocimiento de la astrología, además la alquimia y la cábala antigua y el ocultismo en general. Pues en el año 1921, en Madrid, en abril exactamente, aparece el primer número de Creación. Eso es una revista internacional de arte y fundada y dirigida por Huidobro mismo. Además, este acepta colaboraciones en varios idiomas. Pues en el tiempo desde 1921 hasta 1943 publica muchos libros, entre ellos Altazor, la obra más creacionista. Además publica artículos y varios poemas. Viaja a Madrid, a Nueva York y desde Sudamérica a París. En el tiempo de 1943 hasta 48 funda Actual, es la última revista creada por él mismo, por Huidobro, y cuyo único número aparece en septiembre del año 1944, luego rumbo a Europa en noviembre y se detiene en Montevideo, donde dicta la conferencia Introducción a la Poesía. Luego llega a París, donde se une al ejército francés. En el año 1945 transmite desde París sus crónicas para La Voz de América, mientras participa en la Segunda Guerra Mundial como corresponsal. Recibe una carta de su mujer anunciándole la separación definitiva. Luego entra con las tropas aliadas en Berlín, estado de baja, y regresa a Santiago con su tercera mujer, Raquel Senyoret. Luego trae consigo diversos objetos de guerra como trofeos, entre ellos lo que Huidobro señaló como el teléfono de Hitler. Luego publica la antología Santiago Zig-Zag. En 1947 escribe en septiembre a Juan Larrea, un amigo y poeta ensayista español, y en esa letra acuse el enorme cansancio y desánimo que trajo de la guerra y lo invita a venir a Chile. A finales del año sufre en Cartagena un derrame cerebral que se atribuye a una consecuencia de sus heridas de guerra. En el año 1948, en el 2 de enero, muere en su casa de Cartagena
y es enterrado de acuerdo a sus deseos en una colina frente al mar. Su hija mayor Manuela y Eduardo Antigua escriben el epitafio y allí escriben: aquí yace el poeta Vicento Huidobro, abrid la tumba, al fondo de esta tumba se ve el mar. Manuela publica una recopilación de textos inéditos y publicaciones dispersas en revistas en últimos poemas. Ahora rumbo al segundo parte de la presentación. Voy a hablar de la teoría del creacionismo. La vanguardia de Sudamérica tenía lugar en el mismo momento como en Europa. En el foco de la crítica de la vanguardia europea ha sido el sistema de la cultura como luego en Sudamérica. Y poco a poco el sistema de cultura de Sudamérica exige propio concepto de literatura. El representante más importante de este momento ha sido Rubén Darío. La literatura latinoamericana se desprende de la literatura europea y el creacionismo es un ejemplo único de esta era. Muy popular era el creacionismo luego en España y Francia. El creacionismo es un movimiento poético de vanguardia del primer tercio del siglo XX, en el cual el poeta crea su propio mundo completamente desligado de la realidad. Además rechaza la mímesis, es decir, el reflejo de la realidad de una forma verosímil, porque según la ideología creacionista, la mímesis no crea nada que no existía previamente. En una entrevista en el año 1919 dice Vicente Huidobro: queremos hacer un arte que no limite ni traduzca la realidad. Deseamos elaborar un poema que toma de la vida solo lo esencial, aquello de que no podemos prescindir, nos presente un conjunto lírico independiente que desprenda como resultado una emoción poética pura. Esta ideología se materializa en el mundo imaginario y en el lenguaje abstracto de la obra Altazor, del poeta chileno. Huidobro expresa su teoría nítidamente en el manifiesto Non Serviam. Ahora tengo aquí una cita que es muy emblemático para el manifiesto creacionista. Pues, no he de ser tu esclavo, madre natura, ser tu amo. Yo tendré mis árboles que no serán como los tuyos, tendré mis montañas, tendré mis ríos y mis mares, tendré mi cielo y mis estrellas. Ya no podrás decirme, ese árbol está mal, no me gusta ese cielo, los míos son mejores. Yo te responderé,
que mis cielos y mis abuelos son los míos y no los tuyos, que no tienen por qué parecerse. Para crear este mundo en el cual el poeta asume el papel de un pequeño dios, como escribe Huidobro en Arte Poética, los poetas se sirven de varias técnicas, que incluyen el juego de palabras y hasta el invento de palabras nuevas, el uso de metáforas sin bases lógicas, la irracionalidad, la falta de una línea narrativa, el abandono de la sintaxis y la puntuación tradicional. Y el hincapié en el efecto lírico. Lo nuevo no nace de la nada, sino nace de fragmentos de libros que se unen a algo nuevo. Comparte aspectos con el ultraísmo y muestra una influencia dadaísta. Además, el creacionismo es una ideología políglota, dado que cruza las fronteras de lenguas. Muchas de estas características aparecen en la obra Altazor. La obra Altazor, publicada en el año 1931, y esa obra es emblemática para el creacionismo. Sin embargo, el creacionismo surgió mucho antes de esta fecha. Las primeras obras de Huidobro revelan una influencia modernista, pero él mantiene que comenzó a elaborar el creacionismo a partir del año 1912, antes de su primer viaje a París. Eso es interesante. Pues con la obra Altazor empezó en el año 1918. Pero, ¿qué dice exactamente en el manifiesto? Por una parte, presenta en el manifiesto el camino de su teoría, desde la primera aparición sobre preguntas críticas hasta la publicación. Y además habla de la posición del poeta y cómo es cómo es el poema o cómo tiene que ser. Además dice en su manifiesto: el siglo XX verá nacer el reinado de la poesía. La palabra y su sentido tiene prioridad. Otra cita: en mi libro Pasando y Pasando, aparecido en diciembre de 1913, digo en la página 270 que lo único que debe interesar a los poetas es el acto de la creación. Fin de la cita. Pero fue en el Ateneo de Buenos Aires, en una conferencia que dio en junio de 1916, donde expuse plenamente la teoría. Desde allí le llamaron creacionista. Fin de la cita. A los otros participantes de la conferencia les gustó la teoría, pero pensaron que sea irrealizable. Un poeta debe decir aquellas cosas que nunca se dirían sin él. El poema creacionista se compone de imágenes creadas, de situaciones creadas, de conceptos creados. No escatima ningún elemento de la poesía tradicional, salvo que dichos elementos son íntegramente inventados sin preocuparse en absoluto de la realidad.
ni de la veracidad anteriores al acto de la realización. Pues, no. Pero, ¿qué dice exactamente en el manifiesto? Por una parte, presenta en el manifiesto el camino de su teoría, desde la primera aparición sobre preguntas críticas hasta la publicación. Por otra parte, el manifiesto está dividido en dos partes grandes. La primera parte habla del camino, como ya he dicho, y la segunda parte presenta las ideas del manifiesto y propone ideas que para otros autores sean irrealizables. Él describe también cómo tiene que ser el autor y el poema, y además cómo tiene que pensar el creador del poema. Además dice en su manifiesto, el siglo XX verá nacer el reinado de la poesía. La palabra y su sentido tiene prioridad. Otra cita, en mi libro Pasando y Pasando, aparecido en diciembre de 1913, digo en la página 270 que lo único que debe interesar a las poetas es el acto de la creación. Fin de la cita. Pero fue en el Ateneo de Buenos Aires en una conferencia que dio en junio de 1916, donde expuse plenamente la teoría. Desde allí le llamaron creacionista. Fin de la cita. A los otros participantes de la conferencia les gustó la teoría, pero pensaron que sea irrealizable. Un poeta debe decir aquellas cosas que nunca se dirían sin él. El poema creacionista se compone de imágenes creadas, de situaciones creadas, de conceptos creados, no escatima ningún elemento de la poesía tradicional, salvo que dichos elementos son íntegramente inventados sin preocuparse en absoluto de la realidad, ni de la veracidad anteriores al acto de la realización. Pues ahora voy a hablar de la poema y sus ideas que tenía Vicente Huidobro. Para el poema tenía la idea de una nueva estética. Para él no vale tener no solo nuevos motivos o un nuevo estilo. Él quiere que el poema es diferente. En su manifiesto escribe hacer una poema como la naturaleza hace un árbol. Además, piensa que la imitación de la naturaleza no debe ser el contenido de la poema, sino la poema está en un nivel con la naturaleza. Otra cita, el hombre nunca estuvo más cerca de la naturaleza que ahora, que ya no busca imitarla en sus apariencias, sino hacer lo mismo que ella, imitándola en el plan de sus leyes constructivas. Fin de la cita. Además habla o propone Huidobro que solo un hecho nuevo es solo nuevo, que las cosas se combinan de una manera nueva. Cita, crear una poema sacando de la vida sus motivos y transformándolos. Fin de la cita. Además decide Huidobro
en dos verdades. Hay dos verdades, una verdad de la vida y otra del arte, o sea, la copia de la realidad y la creación de una nueva realidad fuera de la otra. Hasta ahora, los poetas han escrito sus poemas poetizando la realidad para darlos una vida nueva e independiente.